presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos a Punto de Encuentro. Principios de reino para relaciones saludables. Mi nombre es Iván Méndez y hoy vamos a estar hablando de la veracidad, el principio número 10. La Biblia nos dice en el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 16, dice: estos son mis mandamientos. Digan siempre la verdad. Procuren hacer la paz y traten a todos con justicia. Zacarías 8, 16. ¿Qué significa la veracidad? ¿Qué significa esto de hablar en verdad? Miremos lo que dice la definición del diccionario. Veracidad, según el diccionario, es la acción de profesar, decir, establecer o usar siempre la verdad. Veracidad es ganarse la confianza futura informando con precisión sobre el pasado. Verdad es la conformidad con los hechos y con la realidad. Cuando una persona es veraz, permite que uno descanse en su integridad, en la certeza y justicia en todo lo que dice o hace. En otras palabras, o en una palabra, veracidad o ser veraz es vivir en el carácter de Cristo. Es vivir y hacer todas las cosas conforme a como Cristo dice que se hagan. La palabra de Dios nos enseña en Mateo capítulo 5, verso 7, dice, Jesús hablando con sus discípulos les decía que su sí sea sí o que su no sea no. Todo lo demás es del diablo. Una versión más moderna lo dice de otra manera. Dice, si van a hacer algo, digan que sí. Y si no lo van a hacer, digan que no. Porque todo lo que digan de más viene del diablo. Suena un poquito drástica, suena un poquito fuerte esta declaración, que tú sí sea sí, tú no sea no y todo lo demás es del diablo. Pero eso nos permite entender cuán importante para Dios es la palabra y la veracidad en lo que decimos, decir la verdad siempre. Porque cuando nosotros no somos veraces, cuando nuestra palabra no es clara, no es concisa, no es real, no se lleva a cumplimiento, pues la gente no va a creer en nosotros. Pero peor aún, cuando nosotros no hacemos valer nuestra palabra, la gente no confía en la palabra de Dios tampoco. Leamos lo que dice la Biblia en 2 de Juan, capítulo 1, verso 4. Dice, me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, como Dios el Padre lo mandó. O sea, que la verdad no solamente es un mandato de Dios, sino que es un absoluto. ¿Qué quiere decir que es un absoluto? Que es o no es. Por eso Jesús decía, o sí o no. Todo lo demás es del diablo. Si tú eres veraz, si tú dices la verdad, si hay veracidad en ti, quiere decir que siempre, siempre lo que tú dices coincide con lo que haces. No a veces. Es un absoluto. Uno no puede decir que es medio veraz, medio sincero, porque estaría asumiendo por default que es medio mentiroso. Uno no puede decir que es medio honesto, porque entonces diría que es medio ladrón también. Uno puede decir que es medio cumplido, porque eso querría decir que es medio incumplido también. Entonces uno no puede ser medio veraz. Y eso quiere decir que no hay mentiras blancas, no hay mentiras de rayitas, no hay mentiras por hacer bien, no hay mentiras, no, es que esta mentira no trae consecuencias. No se trata de si hay consecuencias o no, no se trata de si se hace para provocar algo bueno o malo. Mentira es mentira, verdad es verdad. Y según entendemos de la palabra de Dios, Dios quiere que seamos veraces todo el tiempo. ¿Cómo requiere Dios que sea esa veracidad? Efesios 4:25 nos dice, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. ¿Cuándo deberíamos decir la verdad? Siempre. ¿Con quién debemos ser veraces? ¿Con quién debemos ser completamente honestos? Con Él, con Dios, con nuestro Padre, con tus padres, con los ancianos de tu iglesia, con ti mismo, con tu conciencia, con las autoridades civiles, con tu patrón, con tu profesor, con tu esposo, con tu esposa, absolutamente con todo el mundo. La veracidad es algo que debe ser, vuelvo y repito, un absoluto en tu vida. Debemos llegar al entendimiento que Dios desea de nosotros, que seamos completamente veraces, que en todo lo que hagamos seamos encontrados siempre fieles, que la veracidad es que todo lo que nosotros
decimos coincide con lo que es la realidad y que no podemos escoger en qué situaciones o con qué personas ser o no ser veraces. Es algo que tiene que ser siempre un absoluto en nuestra vida. Recuerda, para Dios no hay ambigüedades en este tema. Para Dios la verdad es supremamente importante. De hecho, en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, cuando tú miras los mandamientos de la ley de Dios, Él dice que no levantes falso testimonio, que no mientas nunca contra nadie. Es un mandato de Dios. No nos queda a nuestra discreción entonces, vuelvo a reafirmarlo para que quede muy claro, no nos queda a nuestra discreción decidir si en esta situación miento o en esta no, o si esta mentira causa o no causa consecuencias, o si es una mentirita blanca, es una mentira piadosa, como dicen algunos. Mentira es mentira. De manera que decir algo muy malo en contra de alguien es exactamente lo mismo que decir de pronto, cuando alguien llama por teléfono, decirle a tu hijo o a un familiar que no estoy. Es mentira. Puede ser de algo muy trascendental, una cosa muy importante, como algo muy simple. ¿Y dónde estás? No, aquí descansando. No podemos mentir. Así que es importante que esto quede muy, muy claro para poner la base sobre el asunto de la veracidad como un principio esencial para que tengamos relaciones saludables. Si no somos veraces, nuestras relaciones siempre van a estar afectadas. Creo que algunos de ustedes, mientras escuchan este tema, están identificando y dicen, sí, es verdad. Mentiritas que de pronto han parecido simples, tontas, inocentes, conllevan a que la gente ya no confíe en nosotros y entonces después, para cosas realmente importantes, perdemos la confianza de las personas. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Expresión Musical presenta Aprende una canción. tutoriales de música con diagramas animados que te ayudarán a tocar tus canciones favoritas. Visita expresionmusical.net. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook NA Online TV, Twitter NA Online TV, YouTube NA Online TV, Instagram NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Ahora vamos a hablar un poco de quién es el autor de la verdad. La Biblia nos dice en Juan capítulo 14, verso 6. Y Jesús le respondió: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. De manera que Jesucristo es la verdad. Tenemos que entender que no solamente Jesucristo dice la verdad, dijo la verdad, sino que es la verdad. De manera que entre más revelación tengamos del que Cristo es la verdad, más en nosotros va a haber verdad. La Biblia describe a Jesús como el Logos. Esa es la palabra que utiliza la Biblia, Logos, que significa palabra. Jesús es el Logos de Dios. Jesús es la palabra de Dios y esa palabra es fiel y es verdadera. Entonces, cuando Jesús está en nosotros, su verdad, la verdad de Dios está en nosotros. Es una palabra que se volvió vida, es una imagen visible de un Dios invisible. Todo lo que Jesús vivió fue la verdad. No solamente habló la verdad, sino que fue la verdad. Por eso, la verdad no es solamente lo que hablamos, sino lo que somos, lo que hacemos. De manera que no podemos separar la verdad de la integridad, porque son un solo conjunto. Verdad no es solamente que tú digas algo, sino que eso que tú dices es lo que tú eres, es lo que tú piensas y es lo que tú haces. Eso significa ser veraz. También dice la palabra, en 1 Corintios 2:16,
como dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. O sea, que esa verdad se vuelve en nosotros nuestra manera de pensar. No tenemos que estar tratando de definir qué será lo que es verdad, qué será lo que es cierto. Pues ya tenemos una respuesta. Lo que es cierto es lo que es la palabra, Cristo Jesús. Tenemos nuestras Biblias, esa es la verdad. No hay que ponerla en duda, esa es la verdad. Y esa verdad es nada más que el Espíritu de Dios, que es el que pone la mente de Cristo en nosotros. O sea, que ¿qué es la verdad? Cristo Jesús. ¿Cómo podemos vivir en verdad? Viviendo todo lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Corintios 8:21 dice, tratamos de hacerlo todo bien ante Dios y ante la gente. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a ser morada en esa persona y entonces le da testimonio de esa verdad y lo lleva a la convicción en la medida que la persona se alimente de la palabra de Dios, de la convicción de que todo lo que Dios dice es cierto y esa convicción se vuelve una manera de pensar. No hay que vivir todos los días meditando, ¿será que digo la verdad? ¿Será que no la digo? Sino que sencillamente se vuelve una estructura de pensamiento. Nuestra manera de pensar es conforme y acorde a lo que la palabra de Dios dice. O sea, tendremos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos ser veraces con Dios? Bueno, primero que todo tenemos que reconocer que Él lo sabe absolutamente todo. Eso es trascendental para poder vivir una vida en veracidad. Porque a veces pensamos que Dios no alcanza a saber algunas cosas y que nosotros podemos engañarlo. Pero si concluimos que no podemos engañar a Dios, ¿qué sentido tiene que engañemos a los demás si finalmente sabemos que Dios sabe lo que estamos haciendo? Es reconocer lo inútil que es tratar de escondernos de Dios. La Biblia nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, trataron de esconderse de Dios, pero Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Nunca podrás esconder o engañar o mentirle a Dios. Por eso esto se trata de relaciones con las personas. Nunca podrás engañar a Dios, pero el tratar de engañar a las personas nunca va a permitir que tengas buenas relaciones porque Dios no permite que se viva diferente a sus principios y las cosas funcionen. Recuerda que Dios es infinito en misericordia. Así que no importa lo que hayas hecho, si tú vienes a Él y confiesas, no porque Él no sepa, sino porque Él espera que tú te alinees siempre con su palabra, el entrar en esa verdad inmediatamente activa la misericordia de Dios. Y otra cosa es aprender que Dios recompensa siempre al que vive en veracidad. Entonces hay situaciones en las que vemos difícil o vemos consecuencias de pronto de no vivir o no decir la verdad. Pero el Señor te promete y te dice, no te preocupes, porque siempre que tú obres en veracidad, yo te voy a recompensar, yo voy a hacer lo correcto. Ahora, ¿cómo podemos equilibrar esa veracidad? Lucas capítulo 1, versos 1 al 4 dice, yo también he estudiado con mucho cuidado lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito, tal y como sucedió. Así usted podrá saber si le han contado la verdad. Este es Lucas expresándole a alguien. Voy a ponerle todo bien clarito y de esa manera usted va a poder mesurar lo que está escrito con lo que le han contado y ahí podrá conocer la verdad. Nosotros no tenemos mucho lío con esto. Tenemos una certeza y es que si está escrito, esa es la verdad. Por eso dije, lo hermoso que nosotros tenemos es que Cristo Jesús, la palabra de Dios, es verdadera y esa verdad está ahí y siempre tendrás ese punto de referencia. No tienes que ponerte a pensar y ahora cómo hago para saber o cómo hago para averiguar. No, esa es la verdad. La palabra de Dios nos está diciendo, está escrito. Jesús no tenía problemas. Venía el enemigo a tentarle, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan, si haces esto te voy a dar esto. Y Jesús no tenía problema en decir cuál será la verdad. Aquí él sencillamente le decía, escrito está, escrito está. Eso quiere decir que la verdad es la palabra escrita de Dios y que está a tu disposición y a mi disposición. Ahora, se puede también mentir casi que sin querer cuando se da información falsa, sencillamente por no investigar bien los hechos. A veces exagerar, por ejemplo, es una manera de mentir. Decir algo de lo cual no estamos muy seguros o transmitir una información de la cual no estamos 100% seguros e informados, eso puede ser mentir. De manera que algo que se diga a medias o sin pleno conocimiento
puede ser una mentira y es muy peligroso. Así que es importantísimo que nosotros entendamos eso y no transmitamos una información errónea. Porque cuando se transmite una información errónea, esta persona va y la cuenta a alguien y dice, no, eso no es cierto. Ah, pero me lo dijo tal persona. Entonces quedas tú como mentiroso por haber compartido una información de la cual no estás 100% seguro. Así que como vemos, la veracidad tiene mucho que ver con conocer a fondo de lo que se está hablando. La veracidad tiene mucho que ver con no decir las cosas a medias. Una verdad a medias es una mentira. Algo que se esconde un poquito es una mentira. Aún sin hablar puedes estar mintiendo cuando te abstienes de decir aquello que fue y que tendrías que decir. Es muy importante todo esto. Pensemos en vivir una vida en integridad y de nuevo recuerda, Dios recompensa a aquel que vive y obra en verdad. Así que si quieres vivir en el reino disfrutando de sus recompensas, disfrutando de tu herencia como hijo de Dios y disfrutando de relaciones saludables que son importantísimas y necesarias para poder establecer y vivir en ese reino, la veracidad es un principio que tienes que vivir todos los días de tu vida, en todas las situaciones de tu vida y con todas las personas con las que tengas algún tipo de relación. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Bueno, seguimos viendo cómo más podemos nosotros vivir en verdad. Entonces ya dijimos que con minuciosidad, sabiendo específicamente bien las cosas de las que hablamos. Ahora, otra manera de vivir en veracidad, con discreción. Proverbios 16, verso 6. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Debemos ser muy, muy discretos, aun cuando tengamos todos los datos de una situación, aunque sepamos todo, aunque estemos muy bien informados, a veces incurrimos en algo que se llama chisme. Y el chisme no necesariamente es una mentira, pero es que la verdad tiene que saberse expresar y la verdad tiene mucho poder. Si tú sabes una situación y empiezas a contar esa situación, puedes decir, es que es la verdad, yo no estoy mintiendo. Ok, pero si tú estás contando esa verdad y esa situación a personas que no pueden hacer nada, absolutamente nada para remediarlo, para hacer nada al respecto, eso se llama chisme y el contar esa verdad está produciendo daño. De manera que tienes que ser una persona discreta. Y vuelvo a aclarar, discreción no quiere decir que ocultes cosas o mientas, quiere decir que guardes de decir las cosas a aquellos que no pueden hacer nada para solucionarlo. Por lo general, las cosas cuando se cuentan hacia arriba, quiere decir hacia tus autoridades, es la manera correcta de comunicarlas. Voy a poner un ejemplo. En una familia sucede algo, alguien sabe que su hermano o su hermana está haciendo algo que no es correcto, y de pronto se pone a contárselo a los primos y a todos los demás hermanos, pero ninguno de ellos puede hacer nada, sencillamente pueden hablar al respecto. Pero sería lo correcto de pronto ir a hablar con papá o con mamá, que podrían tomar medidas en el asunto y evitar que siga pasando y corregir la situación. Eso en realidad es lo que Dios espera de nosotros, que seamos discretos con la verdad, pero nunca ocultando la verdad. Otra manera de vivir en verdad y de practicar esta veracidad es la misericordia. La palabra de Dios dice en Efesios 4, verso 15, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. El amor debe ser el que nos haga decir siempre la verdad. La verdad siempre se debe expresar en amor, entendiendo la misericordia de Dios. Tú puedes contar con toda la información y puedes estar incluso hablando con la persona que tiene que oír esa información, o sea, que haya los temas que acabamos de hablar. Pero el seleccionar las palabras y la manera en que tú transmitas esa verdad tiene mucho que ver, porque uno puede estar diciendo la verdad, pero ser ofensivo, ser humillativo, ser arrogante.
aun si es la verdad. Como se exprese la verdad con amor, con misericordia, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Una verdad bien contada tiene la posibilidad de sanar, de restaurar, de restituir, de cambiar las cosas para bien, de acercar las personas a Dios. Pero una verdad dicha con resentimiento, con mala intención, con una mala motivación, puede causar mucho más daño que bien, y no podremos decir simplemente, pero es que era la verdad. Sí, pero con esa verdad destruiste una vida, la alejaste de Dios, hiciste sentir a una persona rechazada, ofendiste, maltrataste. Así haya sido la verdad. Entonces, misericordia y el amor genuino con el que se exprese la verdad. Leamos Marcos capítulo 12, versos 13 al 14. Dice: después mandaron a algunos de los fariseos y a unos partidarios del rey Herodes para ponerle a Jesús una trampa. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que siempre dices la verdad. No te importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque siempre insistes en que debemos obedecer a Dios en todo. Dinos qué opinas. ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma? Estos hombres estaban tratando de obtener una verdad y sabían que Dios no iba a decir una verdad, pero su intención era maligna. Su intención era tenderle una trampa. Muchas veces la verdad puede ser utilizada para hacer daño. Y es importante que entendamos este principio. Dios nos exhorta a que hablemos la verdad en amor todo el tiempo. ¿Y qué quiere decir hablar la verdad en amor? Que siempre tengas la motivación correcta a la hora de decir la verdad. Que en tu corazón no haya una mala intención como la había en el caso de estos hombres que, aunque sabían que Jesús iba a decir la verdad, ellos querían que la dijera para tenderle una trampa y para poderle hacer daño. La verdad siempre tiene que ser usada para bien. La verdad es un arma poderosísima que podemos usarla para restaurar, para traer cosas a la luz, para que el reino de los cielos se establezca, para que las relaciones funcionen con completa armonía, fluyan perfectamente. O la verdad puede ser utilizada para hacer daños, para romper relaciones, para dañar, para acabar matrimonios, para hacer mucho daños. Así que si un corazón no está sano, la verdad incluso puede ser utilizada para mal. Siempre utiliza la verdad para bien. Busca y procura tener tu corazón sano en todas las cosas. De manera que aunque sepas una verdad, no vas a usarla para destruir una relación, para hacerle daño a alguien, para hacer quedar mal a una persona, para hacer que pierda su empleo, sino que vas a utilizar esa verdad llevándola en el amor de Dios, a la palabra de Dios, y vas a poder ir a una persona y decirle: mira, esto es lo que está pasando, pero vamos a hacer algo al respecto. Realmente vamos a trabajar en esto. Puedas confrontar a una persona con la verdad y decirle: mira, esto es lo que estás haciendo, pero yo estoy para ayudarte. Esto fue como me sentí. Esto tiene que ver mucho con el principio de la confrontación. Así fue que me sentí, pero realmente, de verdad, no para destruir, no para dañar, no para romper relaciones, sino para restaurarlas. Cuando Jesucristo dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, quiere decir que a través de Él, que es la verdad, podemos y llegamos al Padre. Él es el camino para llegar al Padre, para tener esa relación como hijos. Disfrutemos de esa verdad, disfrutemos de vivir en verdad. Nunca nadie podrá tener nada contra ti si no hay nada oculto. Vivir en verdad es vivir en transparencia, es disfrutar, es no vivir en engaños, no tener nunca temor de que algo salga a la luz porque tú estás viviendo en verdad. Y cuando conozcas verdades que están ocultas o cosas que están mal, siempre aplica estos principios con discreción, con misericordia, con amor, conociendo realmente todos los hechos y no procurando sencillamente sacar un juicio con algo que medio escuchaste por ahí, sino aplícate realmente a conocer los hechos, a ver todo lo que pasó y aplica todos estos principios y vas a ver cómo Dios te usa para restaurar y para establecer su reino donde quiera que estés. A eso vino Jesús y esa fue la labor que nos encomendó a ti y a mí. Ahí en ese punto de encuentro donde estás, tal vez hay cosas que no están claras, tal vez hay verdades o conoces cosas que no se han dicho bien, o sabes que en este momento tal vez estás viviendo en mentira, de pronto con tus amigos, con tus compañeros, con tu familia, con tus líderes. Qué bueno poder hoy aplicar este principio y poner la verdad por encima de todo, con misericordia, con amor, con discreción, sabiendo de lo que estás hablando y siempre expresarla para sanar y para restaurar.
La verdad es una herramienta de sanidad. No la uses como un arma de destrucción. Les invito ahora mismo, allí, en ese punto donde están, con las personas que están, a meditar unos minutos en esto, a hablar un poquito de lo que es la verdad y a sacar a la luz cualquier cosa que haya con mucho amor, poniendo siempre como principio de vida el hecho de que todo lo que hacemos lo hacemos para tener relaciones sanas, porque Dios quiere tener un cuerpo, una familia unida, en la que no haya nada en que el enemigo pueda meter división y pueda separar, sino que puedan estar unidos como uno solo. Dios te entregó el territorio donde estás, allí donde tú estás reunido ahora con estas personas, con estas familias. Ese territorio Dios te lo entregó, pero solamente lo vas a poder tomar en posesión viviendo de acuerdo a los principios. Así que te bendigo y tómense en unos minutos para reflexionar y practicar este principio de la veracidad, vivir la verdad en amor. Bendiciones para todos. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.